30 21 29. Mi abuela sabía contar que en Mosconi todos los viernes se escuchaba en la madrugada cómo el alma mula pasaba por todo el pueblo y se metía en el cementerio. Dicen que era un hombre que tuvo hijos con su hermana. Una noche sintió cómo lloraban los perros y el sonido de cadenas arrastradas, seguido de algo que era un lamento, pero también el rugido de un animal. Mi abuela vivía cerca del cementerio, así que siempre la sentía, pero esta vez la vieron pasar a través de los agujeros de la madera. Dicen que siguió pasando durante muchos años, hasta que ese hombre murió. Lo extraño es que mi abuelo quería quitarle el freno al alma mula para según él salvar a esa persona, y si lo conseguía, quedarse con un poder especial. Esto me recuerda mucho a cuando se dice que vivían cerca de un cementerio y que ellos espiaban a través de los agujeros de las paredes de la madera, de la casilla. Una historia similar me comentaron antes, cuando estaba en la capilla, acá en lo que es la loma. También habitaban muchas personas, viviendas precarias, muy humildes. Y ellos también, me contaba esa señora, que se escuchaba. Sobre todo dicen que era más fuerte en las épocas de Pascua, que incluso cuando hacía mucho frío, viste que temprano oscurece, se escuchaba cómo el viento traía el sonido, arrastraba ese sonido, que el cementerio viejo se veía tener un portón, una tranquera, que incluso se escuchaba hasta el abrir de ese portón y que se cerraba nuevamente. Viste que en hora de silencio se escucha todo. Y que ahí los mayores sabían decir a los chicos: por favor, entren a la casa a dormir. Entren a la casa porque ya está saliendo el condenado del cementerio. Porque ellos le decían condenado a lo que es el alma mula o mulánima, que son los nombres que se le da. Para ellos era el condenado. Me decían que ellos todas las tardes sabían jugar alrededor de una cruz mayor que sabían tener, en donde se juntaban, se tomaban de la manito todos los niños a rezar las oraciones de todos los días. Familias muy humildes. Pero cuando se escuchaba esa clase de ruido, era que de seguro estaba saliendo este ente, espectro, como vos lo quieras llamar. Me contaba, nosotros éramos muy niños, nos tapábamos a veces hasta la cabeza, o por ahí el que era un poquito más valiente intentaba mirar, pero siempre se llevaba la retada de nuestros padres. Y no es que nuestros padres hacían eso para asustarnos y para que nos vayamos a dormir, sino que en verdad eso pasaba, eso sucedía.
que incluso un muchacho ya mayor en ese momento se preparó mucho tiempo para eso mediante curanderos, y que él quería ver cómo era este espectro. Él quería saber de qué forma tenía, cómo era, porque si bien siempre se comenta, te dicen, o puede ser un caballo blanco, un caballo negro, a veces una mujer, otra veces un varón. El arrastrar de las cadenas, porque la mulánima o almamula o condenado, como vos quieras llamarlo, es un alma en pena, es un alma un espíritu que está castigado por el hecho de mantener una relación con alguien directa de su familia, y es como que en vida paga eso, y hasta después incluso de morir. Por eso es el arrastrar de las cadenas, por eso viene el nombre de condenado también. Y dicen que este muchacho se subió a un árbol, él tenía el crucifijo bendecido, tenía un puñal bendecido, él estaba preparado por cualquier cosa, pero siempre desde chico él tenía como ese sueño loco de saber de qué se trata, de verlo. No sabía cómo iba a terminar todo eso, pero dice que se escuchaba bien. Cuando se abría la puerta del cementerio, cuando se cerraba, y se escuchaba que relinchaba 3 veces. Relinchaba pero fuerte, fuerte. Era un caballo. Y en eso que relinchaba se escuchaba que caían cadenas. Después se escuchaba el galope del caballo, que empezaba a acelerar cada vez más y más, arrastrando las cadenas, siempre arrastrando las cadenas. Pero dicen que es un grito espantoso, es algo que a veces hasta el más corajudo lo deja quieto. Y contaban que este muchacho dice que él escuchaba que se venía ese, como un caballo, por decirlo así, y con el ruido de cadenas, y que relinchaba constantemente, pero ese grito espantoso, como te digo, y él estaba subido a un árbol, y él claramente vio cuando se empezaban a mover los árboles, y era como un viento que se acercaba. En eso alcanza a ver a un caballo blanco arrastrando cadenas. Se dice que cuando es un caballo blanco, en realidad es una mujer. Pero cuando más se aproximaba, porque sí o sí tenía que cruzar por ese camino, tenía que cruzar por lo que es el medio de las casitas que estaban ahí, y tenía que cruzar cerca de la Cruz Mayor. Era el único camino, para ese entonces no había otro. Dice que este caballo blanco empieza a caminar un poco más lento, a bajar el paso, pero que agachaba la cabeza y esquivaba, no quería mirar la Cruz Mayor, pasaba despacito, caminando, pero inclinando su cabeza para otro lado, para el sentido contrario. No quería mirar por nada lo que es la Cruz Mayor. Ahí bajaba y caminaba despacio. Dice que cruzó por debajo del árbol en donde estaba este muchacho ahí trepado, pero que
lo miró de reojo. Lo miró de reojo y que ese muchacho que estaba tan preparado para eso, estaba mudo, quieto, no reaccionaba a su cuerpo. Y como él dice, o como dijo en ese momento, me salvé porque estaba la Cruz Mayor cerca, porque no sé qué hubiera pasado de mí. La preparación que tuve por años no me sirvió de nada. Después que pasa por debajo del árbol, empieza nuevamente a caminar más rápido hasta que empieza a correr. Cuando se aleja, vuelve a pegar nuevamente esos gritos y se escuchaba que caminaba, que corría. No sé si ustedes vieron que tenemos en la loma el primer canal, después Negra tenemos otro canal que está arriba, con otro camino, que eso te dirige directamente hacia lo que es la empresa del Cerro Cantera. Ahí baja ese camino. Bueno, se dice que el alma mula corría por todo ese camino, todo ese canal que está arriba, y que se escuchaba a lo lejos los gritos y el galope que daba, que se perdía por ese camino ya cruzando la cantera. Que los viejos de ese entonces decían: ¿a dónde será que se dirige este condenado, esta condenada? Porque dicen que no es que sale a pasear, sale a comer otras personas que cometieron o que cometen los mismos que este espectro hizo en vida, porque esto ya salía del cementerio. Dice que eso era, por ejemplo, en época de invierno, a las 6 de la tarde, cuando ya está todo oscuro, y más, imagínense, en la loma, se escuchaba esto. Y que el horario en que regresaba era antes que amanezca. Tipo 6:30 de la mañana, ya se escuchaba que esos gritos que venían relinchando, gritando a las corridas, nuevamente por el camino. Y que nuevamente cuando llegaba a esa altura donde estaban esas casillas, bajaba nuevamente el galope y siempre caminando, pero evitando mirar a la Cruz Mayor que ellos tenían ahí, esta familia que vivían ahí hace mucho tiempo. Por eso es que me recordó mucho lo que decía esto, y que por ahí también había niños, siempre está eso, ¿no? Que algunos también quieren espiar, mirar, que algunos miraban por las casillitas, que incluso me decían eran familias muy, muy humildes. No teníamos de repente una cama bien hechita, con colchón. A veces era tan precario, éramos tan humildes, que tenían casitas de adobe, techo de paja, dormían en catres, o inclusive dice que en ese momento habían, bueno, yo no recuerdo esto, pero me contaban que habían bolsas de harina, que se decía, que eran tipo de arpillera, pero de otro material. Y dice que ahí era como que rellenaban eso con yuyo, pasto seco, y eso hacía de colchón para la familia. Imagínate, una familia de muy bajos recursos, pero bueno, tenían otro estilo de vida. De repente ellos vivían de sus cultivos, de los animalitos que por ahí criaban, todo eso, lo que es la gente de antes, ¿no? Y cuánto se aprende charlando con ellos también.
Eso es lo que me comentaban acerca de esto, lo que es el alma mula condenado o mulánima como otros pueden decir. Justamente por eso esta historia me llevó también a eso, a contarla. 2 minutos tenemos después de las 12 de la noche. A ver, ¿qué tenemos por acá? Dice, mi abuelo era chofer. Manejaba un camión que traía madera del monte y siempre iban por una semana más o menos hasta llenar el camión con los rollos de madera. La primera noche, mientras todos estaban alrededor de la fogata que se hace para ahuyentar los animales, se escuchaba a lo lejos cómo los árboles y las ramas se movían, pero como que eran hombres de experiencia, suponían que podían ser monos y otros animales del monte. Luego, mientras todos dormían, mi abuelo se levantó para hacer sus necesidades y ahí fue cuando sintió que algo lo agarró de atrás y se lo llevó. Fue tan rápido que no alcanzó a gritar, solo podía observar cómo este ser se lo llevaba a gran velocidad de árbol en árbol. Cuando empezó a amanecer, llegaron a una cueva enorme, con un hedor terrible, y describió a este ser como un mono enorme, más de 2 metros, todo cubierto de pelo, pero se notaba que era hembra o mujer, por sus pechos. Dice que este ser le llevaba frutas y carne cruda para que coma, así como agua, e intentaba aparearse con él. Pero el pícaro se cubría con sus heces y eso hacía que ella se fuera. Mi abuelo sabía que se trataba de una ucumar hembra y que debía de escapar pronto antes de perder sus fuerzas. Entonces esperó y al tercer día, cuando la bestia se fue a buscar comida, él salió en dirección opuesta y con la posición del sol intentó orientarse y así caminó por todo el día sin descanso, hasta toparse con un río, y mientras paró a tomar agua, vio a lo lejos a un hombre que estaba pescando, y empezó a correr y a gritar para que lo vea. Este resultó ser un señor que tenía su rancho por el cerro. Le ofreció comida y lo cobijó. Mi abuelo le contó lo sucedido y el señor dijo que esa era la hembra de Lucumar, que andaba buscando un macho para procrear, que tenía que irse rápido de ahí porque ya lo había marcado e iba a seguir su olor. El señor y mi abuelo salieron a caballo hasta toparse con los muchachos que todavía lo seguían buscando, y retornaron rápidamente hacia el pueblo. Mi abuelo nunca más volvió al cerro, pero sí nos enseñó cómo escapar de Lucumar, dice. Bueno, muchas gracias por compartir esta historia. Qué loco, ¿no? Pero hay varias sí, historias similares también.